desamor. Si llueve, no nos veremos, dijo. No vendré. Yo pensaba que ni notaría la lluvia de hoy, pero no ha venido. Ayer fue nuestra tercera cita, nuestra tercera noche blanca. A pesar de todo, la alegría y la felicidad hacen buen un hombre. Cómo bulle el corazón con el amor. Parece como si quisieras verter todo tu amor, tu corazón en otro corazón. Quieres que solo haya alegría, que solo haya risas. Y qué contagiosa es la alegría. Ayer en tus palabras había tanta ternura, tanta bondad de corazón. ¿Cómo me cuidó? ¿Cuántas carantoñas me hizo? ¿Cómo animó y aduló a mi corazón? ¿Cuánta coquetería de felicidad? Y yo me lo tomé en serio. Creí que ella... Dios mío, ¿cómo pude creerlo? ¿Cómo pude ser tan ciego cuando todo eso era de otro? Cuando nada de eso era mío. Cuando, en resumen, esa ternura suya, su preocupación y su amor, sí, su amor por mí, no era otra cosa que alegría por la inminente cita con otro, el deseo de imponerme su felicidad. Cuando él no vino, cuando hubimos esperado en vano, ella se enfurruñó, se sofocó y acobardó. Todos sus movimientos, todas sus palabras ya no eran tan ligeras, vivas y alegres. Y, cosa extraña, redobló sus atenciones hacia mí, como si instintivamente deseara verter sobre mí lo que ella deseaba, porque temía que no llegara a cumplirse. Mi Nástenka estaba tan aturdida, tan asustada, que creo que al fin comprendió que yo la quería y se apiadó de mi pobre amor. Sí, cuando somos desgraciados, sentimos más la desdicha de los otros. El sentimiento no se divide, sino que se concentra. Ay, Nástenka, Nástenka, pensé. ¿Cuánto has dicho en esa palabra? Por un amor así, Nástenka, en otro momento el corazón se hiela y sientes un peso en el alma. Tu mano está fría, la mía caliente como el fuego. Qué ciega estás, ¿Ya? ¿Se acabó? Nástenka. Una hermosa y trágica historia de un amor no correspondido entre un soñador que nunca mencionó su nombre, y Nástenka. El nombre de Nástenka se mencionó más de 120 veces en un libro de 89 páginas y nunca tuvo la decencia de preguntarle a él cuál era su nombre. Dostoyevsky tampoco lo mencionó, entonces se le conoce como el soñador que nunca la tuvo. Caramba, qué bien. Muchas gracias por traer a Dostoyevsky. Eh, la grabación empezó cuando ya habían identificado el texto y el autor. Es Noches Blancas de Fedor Dostoyevsky. Entonces, eh, ¿alguien tiene algún comentario? Yo no sé si comento mucho, pero yo, No, se oye una voz lejanamente. ¿me escucha mejor? Ah, ¿quién será? Ahora. No sé si no se me escucha. Ah, ya está mejor, sí. Ahora sí. Sí, Ah, perdón. No, nada, quería comentar que me gustó como ella lo leyó. No sé si sí. no sé si yo hubiera puesto la misma interpretación al texto o lo hubiese sentido de la misma forma si ella no lo hubiese leído como lo leyó. La Ujú. entonación que le puso fue muy bonita y creo que incluso le cambió como el tono. Siento que me hice un spoiler ligero de lo que iba a pasar por cómo ella lo estaba leyendo y me gustó, lo sentí. Nada, eso es todo. Mira, esa era una de las cosas que yo iba a mencionar, pero es que no me quiero eternizar en el comentario. Me llamó muchísimo la atención, estuvo clarísima esa diferencia, cuando empezó esa diferencia de entonación, de la forma de leer y del volumen y hasta el rostro que uno se imagina del lector, bueno, la lectora. Cambió inmediatamente cuando él se dio cuenta de que aquellas muestras de cariño de ella no eran para él. Desde ahí en adelante ya no es la misma voz. Ya la voz del narrador ya no es sublime, cariñosa, ¿no? Se pone como en entonación de reproche.
¿No es cierto? Eso es lo que dices tú también, Sí, ¿no, sí, Paola? sentí el rencor. Sí, se siente clarísimo cuando cambia esa voz. Muy bien, Reyes, fantástico ese detalle que le pones a la lectura. Muy bueno, Muchas gracias. gracias a ti. A ver, para no eternizarme, díganme, ¿qué otra cosa encuentran por ahí en ese texto? Este sí es un clásico de los que normalmente se llama clásico, que estuve pensando durante en el interregno, estuve pensando en que cuando dije, no, no es un clásico, en la lectura anterior, y de repente me dije, ay, sí, qué pedantes. Aquí el que sabe lo que es un clásico soy yo. No, señor, no, no es eso. Eh, Me sonó, hasta a mí mismo me sonó así, pero no, no debe, no debe ser así. Este, este autor, Green, no es tan conocido, no forma parte de lo que normalmente se llama el canon de la literatura occidental, occidental por lo menos. Ah, debe ser, aclaré yo, un clásico de la literatura juvenil. Bueno, muy bien, sí. Pero lo que normalmente se entiende como un clásico son esas obras de la antigüedad y de hace poco tiempo. En la actualidad hay otros criterios con la actualidad hay otros criterios que seguir. Un clásico normalmente se entiende que es una obra inmensamente valiosa de la antigüedad o de tiempos recientes, pero no la actualidad, ¿no? Porque, como dice Harold Bloom, una obra tiene que superar primero la prueba del tiempo. Es decir, que haber sido en su propio tiempo una historia conocida, una lectura que todos hacían, bueno, nunca es todos, ¿no? Pero que muchísima gente hacía, que muchos amaban, que los críticos analizaron, que llegó a ser estudiada por mucha gente y que se ha convertido en un símbolo para la cultura, ¿no? Por ejemplo, en la Ilíada, Aquiles, que es uno de los personajes, se convirtió a lo largo del tiempo en un símbolo, ¿no? Simboliza, qué sé yo, la valentía o lo que sea. Y Penélope, la esposa de Odiseo, se convirtió en el símbolo de la fidelidad, ¿no? Etcétera. Y más recientemente, como el caso de Dostoyevsky, bueno, esta historia es muy conocida y podemos pensar en Násteca como el símbolo de la amante indiferente, ¿no? Se deja amar, pero ella no lo hace. Y entonces, en ese sentido, como esas obras van aportando a la cultura significados nuevos y valores nuevos e imágenes nuevas de cómo somos los seres humanos, se van convirtiendo en lo que normalmente se llama clásicos. Pero tienen que superar la prueba del tiempo. Tiene que pasar bastante tiempo después de que son publicadas e incluso bastante tiempo después de que pasa ese furor inicial con que el público recibe una buena obra, ¿no? El ejemplo que yo siempre pongo de libros muy recientes, muy conocidos, muy populares, muy amados por el público en general, por muchísima cantidad de lectores, el ejemplo que yo pongo es Harry Potter. Todo el mundo ama a Harry Potter, hasta los que no lo hemos leído, pero todavía no podemos decir que Harry Potter es un clásico. Bien puede convertirse en clásico, aún siendo de literatura infantil, ¿eh? Pero primero tiene que superar la prueba del tiempo. Y pasan 100 años y la gente sigue hablando y sigue pensando y sigue escribiendo sobre Harry Potter, entonces quizá habrá un consenso entre los especialistas y un consenso entre los lectores y los profesores de literatura y los escritores y estos y aquellos y todo, aparecerá seguramente el consenso de llamarlo clásico. Pero, y tampoco es que son 100 años que tiene que pasar. ¿Quién sabe cuántos son? Eso es una cosa totalmente intangible, incontabilizable. Pero fíjense cómo la Ilíada ha necesitado 3.000 años. Bueno, no necesitó 3.000 años. Es considerado clásico desde hace muchísimo tiempo. Pero esa es una.
una obra que indudablemente superó la prueba del tiempo, porque fue escrita hace 2800 años, hace 3000 años y todavía nos emocionamos. Mire, es que tiene que pasar eso. Doña Bárbara fue escrita hace, bueno, publicada hace 96 años y ya superó la prueba del tiempo, porque innegablemente es una obra que ha dado aportes a la cultura. Nos emocionamos todavía cuando leemos una obra así. Entonces, ya podemos decir que es un clásico. Cien años de soledad fue escrita hace 50 años y todavía nos emociona y ya nadie la saca de esa lista de los clásicos. Pero bueno, hay obras que necesitan más tiempo, que necesitan menos tiempo, que necesitan más promoción, que la gente las conozca y que eso perdure y que la sensación que causa en los lectores perdure en el tiempo, que sea Profe, puesta como ejemplo de esto o de aquello. Dime. disculpe. No, que lo que está mencionando sobre lo de las pruebas del tiempo es que veo que tal vez toma más tiempo, o sea, es mi percepción claramente, Sí. pero tal vez toma más tiempo con obras de lo que sería ficción fantasía, porque como usted menciona, Cien años de soledad no le tardó tanto, Doña Ujú. Bárbara tampoco tardó tanto, pero por alguna razón las obras que son más hacia la ficción, más alejadas de lo que es el plano de la realidad, les toma más tiempo considerárseles eh, lo que sería un clásico, pues. Eh, Creo que te voy a contradecir porque me parece que es al revés. Fíjate, Cien años de soledad no es la realidad. Cien años de soledad es un cuento fantástico. Imagínate que hay una escena, voy a mencionar una sola porque no me quiero eternizar en este sermón. Hay una escena en Cien años de soledad en que está una abuela y una nieta tendiendo la ropa recién lavada en las cuerdas en el patio de su casa, ¿no? Que debe ser un patio grande. Y entonces entre sábanas y ropa que el viento se lleva, que mueve, está la niña que va caminando entre esas sábanas, digamos, normalmente son blancas, en esa escena eran blancas. Y la abuela dice que ella ve que la niña se eleva en cuerpo y alma al cielo. Eso no, eso no pasa en la realidad, eso pasa en esa novela. Y entonces esa es una de las cosas que hace que ese libro sea fantástico. Lo digo ahora en el sentido de que, muy bueno, muy emocionante, pero fantástico también en el sentido literario de que pasan cosas que no son reales. Se le llama historias fantásticas, ¿no? Porque pasan cosas inexplicables. Eh, y entonces, puede ser que sea como tú dices, sí, porque también hay obras que son clásicas y hablan de la realidad real, tangible y objetiva, sí. Pero me parece lo contrario, que cuanta más fantasía le pone el autor, entonces ah, más se siente uno atraído por eso. Bueno, debe ser más bien una mezcla de eso que dices tú con esto que estoy diciendo yo y debe haber otros ingredientes. Eh, y estoy diciendo esto sobre todo porque tú dices lo que es ficción. La semana que viene vamos a ver textos de los teóricos que toda la literatura es ficción. Son historias inventadas, aunque sean tomadas de la vida real. El ejemplo que pongo siempre aquí es el coronel en su laberinto, también de Gabriel García Márquez. El protagonista es un personaje real. ¿Se acuerdan quién era? El general en su laberinto, Simón Bolívar. Simón Bolívar es el protagonista. Una persona que existió de verdad. Y hay cosas ahí, escenas en ese libro que se sabe que sucedieron de verdad, verdad, y que sucedieron como las cuenta García Márquez, bueno, como las cuenta el narrador. Lo sabemos porque está escrito en cartas, en testimonios, en libros que se escribieron en aquella época que describen cómo sucedió. Y varios autores lo describen más o menos de la misma forma, entonces uno puede aceptar, sí, bueno, eso sucedió así, ¿no? Pero hay otras escenas en que es imposible que nadie sepa cómo fue que pasó. Por ejemplo, si ponen una escena de Bolívar con Manuelita en su habitación íntima y privada, no hay manera de que sepamos qué se dijeron. De modo que tenemos que entender que lo que se dice ahí es ficción.
un invento del autor. El autor se imaginó esa escena para poderle dar sentido a otras cosas en la novela y a la novela en general. Pero ese elemento es de ficción, porque no podemos adivinar qué es lo que se decían cuando estaban solos. O una discusión que tiene Bolívar con Santander, por ejemplo. Deben haberse insultado de la madre para allá y no podemos saber. Podemos saber lo que está escrito. Y existen cartas en que se dicen cosas. Cartas entre Manuelita y Bolívar también que dicen unas cositas muy interesantes, muy chismosas. Entonces, con esos datos reales, uno puede armar historias ficticias. Pero entonces, toda la literatura es ficticia. Bueno, ficticia no, toda la literatura contiene ficción. Momento. Y entonces, sí, habrá obra con una mayor proporción de realidad que se convirtieron en clásicos y habrá otras obras con una mayor proporción de ficción que se convirtieron en clásicos más pronto, menos pronto, pero al final se convirtieron en clásicos. O sea, Sanoja, que no te estoy traduciendo, no te estoy contradiciendo totalmente, pero no parece depender solamente de la ficción. No parece depender tampoco del lenguaje que se utiliza. No parece depender eh, de si los personajes se aman o se odian. No parece depender de todo eso junto, aunque a veces parezca que es una sola cosa. En la literatura no hay nada que sea totalmente objetivo. Ya veremos la semana que viene, que nos vamos a echar golpes con las obras y con los criterios para decidir si es literario o no. Y uno dice, ah, mira, este criterio, claro, lo cumple tal obra y tal obra y tal obra. Sí, ya se puede decir que son literarios, que las obras que son así son literarias, son textos literarios. No se puede decir que son científicos, no se puede decir que son históricos, no se puede decir que son religiosos. No, son literarios. Entonces después viene uno y dice, ah, mira, pero aquí está la Biblia. Es religioso, pero es literario también. Y entonces uno dice, ay, se me rompió el esquema. ¿Cómo hago ahora? Ah, bueno, está bien, pues los religiosos también pueden ser literarios. Ah, pero bueno, y el texto de Hipócrates, que es científico, también es literario. ¡Ay, no! No hay criterio que lo cumplan todas las obras. Ah, ya lo dije. Esto es un spoiler. Normalmente espero que los estudiantes lleguen a esa conclusión por sí mismos durante la clase, ¿no? No hay texto que cumpla con todos los criterios que se utilizan para determinar si un escrito es un texto literario. El paso del tiempo, la prueba del tiempo, la van a experimentar todas las obras. Si se quedan en la memoria de la humanidad, pasaron la prueba del tiempo. O sea, y también hay que aplicarle los otros criterios. Eh, pero también puede suceder que había una obra muy buena, muy jugosa en elementos humanos, en valores estéticos, etcétera, en símbolos y en contenido que de verdad habla de los seres humanos, y bueno, que estuvo escondida desde el año 1510 y la descubrieron en 1990. Tuvo 400 años, casi 500 años escondida y nadie la había leído. Por supuesto, no ha pasado a la historia por eso. Pero una vez que aparece, empieza su recorrido para demostrar que es una obra que vale la pena recordar, que es una obra que, como dice Terry Eagleton, habría que salvar de la hecatombe. El día que parece que se está destruyendo el mundo, hay que correr a salvar esa obra, ponerla a resguardo, que aunque no existan los seres humanos, que exista la obra, porque es una que vale la pena. Que seguro que en el futuro se pueden reconstruir a los seres humanos basándose en lo que dice esta, y aquella, y la otra, y la otra, y la otra. Lo que pasa con esta idea es que todos los seres humanos, bueno, todas las personas que tienen el hábito de la lectura y que aman la literatura y que tienen criterios para, para hacer listas de obras que habría que salvar de la destrucción total del mundo. Eh, y además la gente que no tiene conocimiento suficiente también, todos tienen un criterio para hacer su lista. Unas listas son más largas, otras listas son más cortas, unas listas tienen unas obras que no coinciden en absoluto con las obras de otra gente,
Y de todas maneras, las dos listas son buenas y pasa de todo en este asunto. Ah, y bueno, estoy llegando ya a conclusiones que debería llegar la semana que viene. Y la que voy a decir ahora es una que decía un amigo mío que estudió conmigo, pero daba clases en la escuela de letras, y yo iba a sus clases como estudiante. Decía, en la literatura todo es al mismo tiempo que no es. Porque si este especialista dice 100 años de soledad vale la pena, hay que salvarla de la hecatombe, y otro autor dice no, 100 años de soledad no. Eh, Harry Potter. No, no pongamos Harry Potter porque van a decir, ay, sí, no estamos de acuerdo todavía en que Harry Potter es un clásico. Vamos a poner otra obra, Noches Blancas. Otro dice, no, no salven 100 años de soledad, no salven Noches Blancas. Algunos vamos a decir, no, hay que salvar las dos. Y otras cuantas bastantes del autor de una, y otras cuantas bastantes del autor de la otra, y otros autores del país de este y del país de aquel, y otras. Y no vamos a estar de acuerdo, pero todos vamos a tener razón, porque en la literatura todo es al mismo tiempo que no es. Y no me pusieron la alarma y por eso me prolongué. Pero, perdón, hay más comentarios sobre el fragmento de Noches Blancas que hemos leído. Qué maravilla que hayamos grabado eso. La literatura, puedo decir yo, agregar mi humilde comentario, yo que no hablo nunca en esta clase. eh, la literatura está llena de esos episodios que cuenta Dostoyevsky aquí en esa escena de Noches Blancas. Hay mil obras que retratan esa emoción, porque todos las hemos vivido, y los escritores las han vivido, y conocen gente que las ha vivido, entonces saben de qué están hablando. Pero bueno, cada uno lo cuenta de una forma que nos termina embaucando, nos que termina atrapando, atrayendo, nos termina encadenando a la silla donde estamos leyendo esta escena y la queremos leer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y un año más tarde la quiero leer otra vez. Ay, mira, quiero leérsela a mi abuelo porque ay, creo que es bueno que él la oiga. Y se la lee y entonces el tipo se pone a llorar y se acuerda. Y sí, yo tenía una novia que se llamaba María Cristina que me hizo eso. Lo que pasa es que el abuelo no fue escritor, ¿no? Y no nos lo había contado. Eh, Esto no quiere decir que, como ya la contó Dostoyevsky, lo han contado otros, yo no lo vaya a escribir. Ah, todo está escrito. Ya, desde los griegos no hay nada original. Eso no es totalmente cierto, pero hay que decirlo así. Desde los griegos ya no hay nada original. Lo único original que podemos lograr es que nadie antes lo había escrito como lo puedo escribir yo, porque yo no había existido antes. Entonces yo soy totalmente nuevo. Por tanto, mi cuento es nuevo porque es la primera vez que lo cuento yo. Y además también es la única vez que se ha contado de esta forma única, originalísima, que tengo yo de contar cuentos. Y con esa actitud escribe Dostoyevsky esta historia, a pesar de que miles de años antes ya habían muchos escritores escritos también sobre romances en los cuales uno de los dos estaba sintiéndose feliz, pero por otra gente, no por el que tenía ahí. No es razón para dejar de escribir. Y ojalá que a nadie se le ocurra dejar de escribir, porque, no, ya esto lo escribió fulano y el otro, y Dostoyevsky, y Shakespeare y el otro. Uf, sería una tontería hacer eso. Sería una tontería adoptar esa actitud. Pero ¿a quién estaba escribiendo? Dice Eular, creo que en este caso las novelas fantásticas son más fáciles de ser reconocidas. Mira lo que yo dije. Por el hecho de que el ser humano siempre ha querido escapar de su realidad. Puede ser, sí, esa es una razón. Pero lo otro también, o sea, lo que dijo Sanoja, también se cumple. Que dice Mariota, querido profesor, es grato el poder escucharlo. Ay, muchas gracias. A mí también me gustaría escucharlo a ustedes, lo que pasa es que soy un hablador, soy muy fastidioso.
Dice Zanoja, Dostoyevsky es increíble, eh, pero es un peso pesado, no es lectura ligera. Ciertamente, es un peso pesado. No pesado porque caiga mal, sino porque es profundísimo. Siempre uno va a estar en la superficie cuando se pone a leer a Dostoyevsky. Y bueno, hay que leer más y más. Y no solo obras suyas, sino obras que le explican a uno lo que escribe Dostoyevsky, porque, porque este es un señor que llega lejísimo, lejísimo. Con esto de obras que le explican a uno a Dostoyevsky, me acuerdo de Samuel Beckett, que es el dramaturgo irlandés, era. Y no es, me corregirán la próxima vez. Cuando Beckett daba clases en la universidad, que no recuerdo cuál universidad era tampoco, una vez apareció en una pizarra, en una cartelera, no sé, una pinta, un mensaje que había escrito un estudiante que decía: querido profesor Beckett, mándenos a alguien que nos explique a Beckett. O sea, no solo teníamos ahí el autor que nos estaba explicando la obra, sino que había que buscar a alguien que nos explicara lo que el señor decía sobre la obra. Es porque es un Dostoyevsky. Bueno, ya está. ¿Alguien tiene algún comentario más sobre la lectura de Sanoja? Siento que este silencio se debe a mi larga intervención. Bueno, entonces podemos seguir con otra lectura. Mientras estábamos desconectados, aparecieron varios aspirantes. Cierra. Eh, ah, Ah, Bueno, profe, yo tengo una lectura sobre si mal no recuerdo, el segundo soliloquio de Segismundo de La vida sueño de Calderón de la Barca, que fue una de las últimas lecturas que hicimos el año pasado con mi profesor de lengua española. De hecho, fue parte de los escritos que utilizamos para realizar la evaluación y yo la verdad que enamorada de ese soliloquio porque me pareció espectacular todo lo que se puede hablar de él. Entonces aquí lo traigo, ya lo voy a contar por el grupo. ustedes no tienen idea Bueno, cómo disfruto yo interiormente cuando ustedes hacen esto. O sea, cuando hacemos esta actividad de que cada quien lee sus textos amados, yo me siento por dentro pura felicidad. No siento el estómago, no siento el corazón, sino que pura felicidad. A ver, bueno, el, el soliloquio inicia así. Es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues, estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, aplaudan. gracias, yo les traje este soliloquio de, como les dije, de Segismundo, de la vida sueño, porque cuando nosotros lo analizamos en una de las últimas clases, me pareció que la conclusión a la que llegamos, que básicamente yo considero, y también fue parte de la enseñanza que me dejó mi profe de lengua española de primer año, es que literalmente toda nuestra vida se basa en soñar. Todo lo que nosotros hacemos es soñar a lo largo de toda nuestra vida. Y es muy,
no sabría con qué palabras describirlo, que este soliloquio sea relatado por Segismundo, quien estuvo preso toda su vida. Y recuerdo que casi toda su vida, no, no estuvo preso toda su vida, pero casi toda su vida. Y una de las cosas que yo coloqué, una de mis reflexiones fue que qué más puede hacer una persona que está prisionera más que soñar. Igualmente, tal vez algunas personas nos sintamos así durante la vida, de que todo es tan finito, todo es tan que la única libertad que nosotros tenemos como personas es soñar. Nuestra voluntad nos las da el poder y el poder que nosotros tenemos dentro de nuestros sueños. Porque si no soñamos, entonces ¿para qué seguimos adelante? Si no es para perseguir aquellos sueños que tenemos y hay aspiraciones. Entonces, por eso me gusta mucho este soliloquio. Me gusta mucho este fragmento y la verdad es que yo agradezco mucho a mi profesor de primer año que me dejó estos aprendizajes. Entonces, por eso se los traje a ustedes para saber qué opinan. Muchas gracias. Caramba, yo me había preguntado de por qué habrías leído eso el año pasado, porque ese es un contenido de segundo año. Vamos a leer a Segismundo aquí en esta clase. Para ti será otra vez. Eh, o sea, en primer año no solemos utilizar ese texto, pero está muy bien utilizado. No es que no se pueda, es que en lengua española de la Escuela de Idiomas forma parte de segundo año, que se analiza texto literario. Eso no lo excluye de ninguna parte, pero en el programa de este curso va a aparecer ese texto. Eh, ah, lo que yo quiero comentar, para no eternizarme, que lo voy a cumplir esta vez nada más, es que parte del texto, dos o tres versos, dicen, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una sombra, una ficción, que me hizo conectar con los comentarios que estábamos haciendo sobre la lectura anterior, ¿no? Sobre lo que es la ficción o no es. Eh, Toda la vida se puede interpretar como ficción. Imagínense ustedes la literatura. Toda la vida se puede interpretar como sueño, como una realidad que solo ve uno dentro de su mente. O puede ser que la vea delante de uno, pero no la puede tocar. Y así es la literatura. Y sin embargo representa la vida. Ya está. Aprovechen, quedan 5 minutos y medio de esta llamada. No hay problema, Mirabal. Nos vemos la próxima vez. Gracias, profe. Pastor, adelante. Hola, profe, otra vez. Hola. Quería ver si podía compartir dos poemas súper cortos que mi papá me ha recitado toda la vida. Son muy raros, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí, pero ya un momento. ¿Qué pasó? Ajá. Nadie va a comentar el texto que nos leyó. Ay, ¿quién fue que leyó? Perdón. Yo, profe, no se preocupe. Tierra. Bueno, guarden entonces los comentarios para cuando tratemos el barroco, que es el periodo al que pertenece el texto de Calderón de la Barca. Eh, tú fuiste, pastor, quien leyó la balada de Hans y Jenny la semana pasada. Sí, profe. Bueno, y que yo quiero un papá así como el tuyo, que canta contigo, que recita poemas en público y además te lee poemas, te dedica poemas. Ajá. Caramba, a ver, A ver, no sé de quién es, espero que me pueda decir usted. ay, Este dice, sí. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo? ese es el texto. Sí, Me suena a Federico García Lorca.
Ajá. Muy propio de tu papá. Me encanta Lorca, el del otro día, ¿cómo se llama? Aquiles Nazoa. Aquiles Nazoa. Y hay otro que dice, ay, ya se me olvidó cuál era. Ah, dice, el día que la conocí, mi corazón tenía más hambre que piojo de peluca. Los piojos de peluca son así, eh, capaces de morirse de hambre por una belleza que no les da de comer. Algo así. Este no lo estás leyendo, lo estás recordando, lo estás recitando de memoria. Sí, lo estoy recordando. Ok. Este ya no me parece tanto García Lorca, pero de repente sí es. Porque a Sí, veces no me García acuerdo. Lorca hace esas cosas graciosas como más hambre que piojo de peluca. Puede ser también, quién sabe, Quevedo. Pero con esas partecitas del texto puedes buscar. Es bastante sencillo. El primero que leíste, cuando mencionaste, me duele el aire y me duele hasta el sombrero, yo me dije eso. Corazón Yo y el creo que lo he sombrero, sí. leído, creo que lo he leído en García Lorca. Entonces, comentarios. Probable. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya les dio hambre? ¿Que no quieren hacer más comentarios? Se acostumbraron a que hablara yo. Ah, bonito. Bueno, siendo personalmente hablando, mi compañera está compartiendo mucho texto referente al amor y bueno, en mi caso yo no soy una persona muy romántica en ese sentido, pero bueno, No hay ningún problema, no, no, no. El amor es solamente uno de los temas de los que trata la literatura. Ahí, sí, y después de ese hay otro millón de temas. Adelante. de hecho yo tengo aquí un pequeño texto, bueno, es un diálogo que me hizo bastante gracia y me dejó pensando, pero no sé si le espero porque en un minuto no creo que me dé chance. Ah, ok, ok. Entonces vamos a cortar. Ah, pero creo que vamos a tener que esperar después de eso 8 o 9 minutos porque el otro correo que yo utilizo para volver a conectarme inmediatamente no abre, que es el correo de la universidad. Hola muchachos, estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para hablar de unas emociones importantes. Y hoy es el quinto día del quinto mes del 25º año del año del ciclo. Eh, este es Lengua Española 2. Estoy comenzando la grabación tarde. Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Estamos comenzando la grabación tarde porque yo pensé, cuando me avisaron, termino esta frase y grabo. Y qué malo que no haya terminado porque dije una cosa muy interesante, a mi juicio muy interesante, no quedó grabada. Pero espero que quede guardada en la mente de todos los estudiantes porque ahí es donde es más importante que quede, para que lo utilicen, lo disfruten y les sea provechoso. El romanticismo no ha muerto. Esa era la conclusión de todo eso. Otro día volveremos a hablar de esto y llegaremos a esta conclusión y el que nuestros biógrafos que encuentren esta grabación, bueno, dirán, una vez estando en la universidad en una clase, algo confundido. Seguimos con Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central, 5 de mayo del 25. Voy a tratar de ubicar el texto. Creo que es este. Sí, es este. Para los que ven esta grabación en el futuro, nuestros biógrafos, ahí está el texto que acaba de leer nuestro compañero Luigi D'Andrea. Y bueno, hizo unos comentarios que no logramos grabar, pero ahí lo tienen. Bueno, chicos, no hay comentarios.
Andrea tiene unas razones interesantes para pensar en este texto cuando le piden que traiga a la clase su texto, su fragmento, su poema, lo que sea. En esos en los que él piensa cuando se siente mal, o cuando se siente contento, etcétera, lo que sea. Cuando le dan las indicaciones de hoy. Y a mí me recuerda un montón de textos de Isaac Asimov que yo leí cuando era muchacho. Yo me pasé la adolescencia leyendo ciencia ficción y otras cosas. Y de lo más que leía era este autor, ¿no? Asimov. Tenía un primo que es 7 años mayor que yo, que tenía un montón de libros de ciencia ficción. Y a veces yo iba y le robaba algún libro y después venía y le comentaba y conversábamos sobre el libro y a veces era él que me decía en medio de una conversación, ah, claro, no entiendes tal cosa porque no has leído, ve allá a mi cuarto y agarra tal libro. Y la semana que viene conversamos. Siempre pasaba así, ¿no? Y, uff, leí muchísima ciencia ficción cuando era adolescente, cuando estaba en secundaria. Y no he leído Némesis, pero eh, hay varios cuentos y sobre todo las novelas de la Fundación, de la trilogía de la Fundación, que después se puso más larga, en que existe en el futuro, tan futuro que ya ni siquiera los seres humanos viven en la Tierra, existe la ciencia de la psicología, que lo digo así porque no es la misma que conocemos hoy en día, pero por supuesto que viene de la que conocemos hoy en día, en que existe la ciencia de la psicología que tiene la particularidad que ha logrado dar con un método para leer el pensamiento. Entonces, si usted estaba delante de un psicólogo, era mejor no pensar, cosa que no se puede lograr. Pero digo yo que no se puede. Entre paréntesis, yo conozco un gentío que se lo pasa la vida en eso, no pensando. Pero no es para hablar mal de la gente hoy. Cierro el paréntesis. Eh, Estos psicólogos podían leer todos los pensamientos que tuviera una persona que estuviera delante e incluso habían desarrollado la habilidad de evadir los bloqueos que ponían los otros expertos en lectura de pensamiento, o sea, los otros psicólogos. Habían logrado un método para evadir las barreras que se le ponían a la lectura del pensamiento. Eh, y bueno, entonces al final siempre todos sabían lo que estaban pensando los otros. Era muy malo estar delante de una persona que no le cayera bien a uno, o que fuera su enemigo, o qué sé yo, que quisiera lograr algo contrario a uno, porque siempre el otro iba a saber lo que uno estaba pensando, y uno iba a saber lo que estaba pensando él. Eh, lo cual hace que casi sea inútil eso, pero cuando uno está delante de alguien que no tiene esas habilidades, bueno, era muy... El asunto es que en esa novela pasa esto también que yo no sabía que pasa en Némesis porque no he leído Némesis. No sé si la voy a leer alguna vez. Ah, bueno, no sé si eso está en el texto que leyó de Andrea o en lo que él comentó después, pero es interesante saber ese detalle, que a esta gente se leía los pensamientos. A ver, Andrea, dime. Le quería contar una pequeña información con respecto al libro. Némesis no tiene una cronología, lo puede leer en cualquier momentico si es que se le da la oportunidad de leerlo. Ampliamente, yo sí lo recomiendo. De verdad que es bastante divertido de leer. Eh, y bueno, poco más, la verdad, eso. Es un libro que no tiene ni un predecesor ni tampoco una secuela de ninguno, o sea, no tiene nada que ver con lo que hay previamente que con los otros libros Ok, de Isaac. Así que, bueno, si tiene la chance de leerlo, bueno, la verdad que es una lectura bastante entretenida. muchas gracias, fantástico. Eh, yo recuerdo que cuando yo leía Asimov, bueno, que en el presente también lo he leído, ¿no? E incluso he utilizado cuentos suyos en clase y en talleres que he dado. Cuando yo leía Asimov, lo que recuerdo más es que me hacía pensar, me hacía imaginarme cosas, ¿no? Bueno, solamente tratar de imaginarse lo que él estaba presentando ahí, lo que él tenía, parecía tener delante,
es un esfuerzo que yo creo que le hace muy bien a la mente de uno, sobre todo si uno es muy joven, ¿no? Eh, pero bueno, como en toda literatura hay de todo, o casi todo, que no es lo mismo, pero es igual, diría Silvio Rodríguez. Eh, yo también lo recomiendo. No hay comentarios. Nadie se siente feo. Claro, ninguno tiene 45 años. Yo tampoco. Yo tengo más. Eh, yo tenía una profesora que tenía como 50 años cuando me daba clase. Y yo debía tener 19, 20, no sé. Y un día estaba cumpliendo años ella. Y decía, estoy cumpliendo 18. Creo que alguien le preguntó por qué decía eso, si se le notaba que no tenía 18 años. Y ella dijo, estoy cumpliendo 18 porque ustedes tienen 18, casi todos, o 19, 20. Y todo el que tiene 50 ha tenido 18. De modo que, bueno, yo puedo hacerme pasar por alguien de 18, porque sé cómo es tener 18 años. Entonces, bueno, yo que ya pasé por ahí, me puedo hacer pasar por alguien de 45. Cuando tenía 45 nació mi hijo menor. Y, y era una edad bella, no solo por el hecho de que nació ella, pero sí principalmente porque ese año nació ella. Profe, tengo otra clase ahora, me voy a tener que retirar. ¿Tienen una clase que coincide o ya terminamos y yo no me había dado cuenta? Ya terminamos, profe. ¿Y ustedes Faltan por qué no 5 sacan la minutos. pistola? Es hasta ¿Por qué la no, 1:15. por qué no sacan la pistola? Hasta la 1:15 y es la 1:55, ¿no? No, pero las clases de los Profe, lunes no la son hasta de las hoy 2. es hasta las 2. Sí, la La clase de de hoy los son hasta miércoles es la las que es hasta la 1:15. 2. Es hasta las 2. Sí, aquí está el horario. Me asustan. Bueno, de todas maneras, sí, falta una hora. Bueno, la estudiante que dijo que se tiene que ir, no hay problema. Pero sí me queda la duda de que tiene otra clase a esta hora. No debería haber coincidencia. Eso se Eh, resolvió hace tiempo. ¿Sí? no hay incidencia. Lo que pasa, por lo menos en mi caso, digamos, sí casi seguro que hay unos compañeros que también compartimos la misma materia, es que a la misma hora que usted termina su clase, comienza la otra. Sí, eso siempre es un problema. Eh, Cuando yo era estudiante, siempre había 5 minutos entre el término de una clase y el inicio de la siguiente. Cuando yo entré a la universidad me dijo, oye, qué bien, porque en el liceo no era así, porque, oye, uno tiene que caminar hasta otra aula. Y era un edificio chiquitico, ¿no? Y no había nunca ningún problema con eso, ni se mencionaba siquiera. Pero ahora, imagínate, que hay que ir caminando a otro edificio cuando son Bueno, presenciales. sí, sí. De hecho, algo curioso que me pasó el año pasado es que con las clases presenciales yo veía Lingüística 2 en Humanidades. Y a la misma hora que terminaba, comenzaba la siguiente materia, que era italiano, y quedaba en la Facultad de Ciencias. Uf, eso es como 10 minutos de camino. Ah, sí. Bueno, esa es una falla que tiene el horario ahora. Cuando yo era estudiante no era así. Había una diferencia de 5 minutos. Por supuesto, yo me tomaba media hora en llegar. Y eso que estaba, no sé, a 20 metros, una aula de la otra. A veces el aula del lado. Pero yo era un sinvergüenza. Ay, estoy dejando esto grabado, tengo que quitarlo. Bueno, no, ya no me van a quitar título. Y eso no es lo importante. A ver, muchachos, si no hay más comentarios, podemos seguir. Eh, ¿quién quiere ahora? ¿Quién quiere seguir leyendo? Mundaray. A ver, ¿qué nos traes? Hola.
Bueno, es Hola. una lectura muy básica, como comenté, pero es un fragmento, bueno, dos fragmentos del Principito. Sí. Ok. Dice, entonces apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el Principito, que se volvió, pero no vio nada. Estoy aquí, dijo la voz, bajo el manzano. ¿Quién eres tú? Preguntó el Principito. Ay, Dios mío. Ajá. Eres muy bonito. Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. Y él dice, no puedo jugar